Muy queridos radioyentes de Radio Solidaria y televidentes fieles de Solidaria TV, gracias por conectarnos, bienvenidos a este programa Estamos Contigo, que mi esposa y yo en esa bondad divina nos permite y nos entusiasma realizar. Por tanto, queremos transmitiros con verdadera alegría, gozo y amor de Dios lo que Él nos da de gracia, que es su palabra, sus enseñanzas, su alimento, su pan del cielo, sus revelaciones. Y desde aquí, pues, les agradecemos que nos hayan conectado. Y empezamos diciendo que, acostumbrados a una rutina cómoda, confortable, en la cual, pues bueno, parece que todo va resuelto, que vamos tirando, que todo está estabulado, está controlado, pues resulta que viene cualquier impedimento, cualquier incidente, cualquier estorbo, cualquier dificultad, y enseguida brota la queja. Ese es el problema que tienen las personas que están en una rutina acomodadas y que están, bueno... mentalizadas a que todo tiene que ser disfrutar, ¿no? Es lo que oímos ahora en las noticias. Todo sin problema, no puede haber problemas. A disfrutar, solo disfrutar. ¿Y qué sucede con cualquier cosita, verdad? Resulta que cualquier cosita ya irrita, ¿eh? Entonces, ¿eso qué demuestra? Pues que los que caen en ese conformismo, pues pierden todo dominio propio. Y les sale el enojo, les sale la irritación y la queja, como diciendo, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? No entienden. Que tengan alguna dificultad, alguna injusticia, algún problema, ¿no? Y queremos hablar eso de las quejas. Y vamos a empezar con el profeta Jonás, que Dios lo llama para que vaya a Nínive, hacia el norte, donde estaba en Israel, a profetizar de que si no se arrepiente esa nación, ese pueblo o esa ciudad, sus dirigentes y sus habitantes, Dios la destruirá por completo. Pero Jonás se rebela y no está dispuesto a ir a llevar esa palabra de Dios, ¿no? A esos perversos idólatras babilónicos y incircuncisos. Y entonces allá en Jope se embarca hacia España, pero sabemos la tragedia de que Dios pone en peligro el barco y lo tienen que arrojar del barco porque vieron que esa maldición que conducía a la destrucción de todos los que estaban en el barco venía de la parte de Dios por culpa de Jonás. Y lo arrojan al mar. Y en el mar lo traga un gran pez que no era una ballena. No dice cuál. Para mí que era el Leviatán, pero en cualquier caso... está 3 días ahí dentro del pez, quebrantado, pero sobrevive por la gracia de Dios. Y es símbolo así de cómo Jesucristo tendría que estar 3 días bajo tierra. Lo usa Jesús como símbolo. Y después de que se arrepiente, se avergüenza y pide socorro a Dios, Dios lo vomita otra vez en el mismo punto, a través de que el pez lo vomita en el mismo punto donde se embarcó para que cumpla. Ahí yo veo personas que quieren huir del trayecto y dan rodeos y sufren disciplinas incluso terribles para volver al mismo punto. No puede ser. Es que fíjate lo que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias las abandonan. Y yo creo que es que vivimos en un mundo que se ha educado como niños consentidos,
inmaduros, y eso es lo que se fomenta, ¿no? Yo creo que especialmente se quiere tener un público y una población que no esté dispuesta a ningún sacrificio, que no esté dispuesta. Y es horrible, ¿no? Solamente pensar en disfrutar y disfrutar. Es que el cristianismo, precisamente, hay una superabundancia de bendiciones, y nada de aflicciones, nada, ¿eh? Tiene que ser todo satisfacciones y satisfacciones. Es lo que encaja en la sociedad actual, ¿no? Es lo que encaja, ¿no? Y claro, cuando vienen los desastres, la gente no se lo explica, no se lo espera. Pero fíjate que después de que sucede eso y va a cumplir su cometido... Sí, aún y todo, ¿verdad? Aún y todo, vamos a ver la estúpida queja de Jonás. Porque para mí es una estúpida queja. Un niño consentido. Por la calabacera. Como somos hoy día también. Jonás 4, del 1 al 11, leemos así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Yahvé. ¿Has dicho desde el 4? Sí. No, del 1, estoy leyendo desde 4, el 1. del 1 al 11. Sí, y oró a Yahvé y dijo, ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Yahvé le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Yahvé, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Es tremendo, ¿no? No tenía un espíritu muy compasivo, Jonás, ¿no? No era muy intercesor. Es más, se queja de ella, sabía que eres clemente, que vas a dar a oportunidad perdonar. de salvar a estos malvados. Fíjate. que hay que masacrarlos a todos. Es el espíritu religioso de Jonás, acostumbrado a estar protegido por Dios como profeta y a ser respetado y a tener autoridad y todo bajo control. Y fíjate que primero se enoja por la compasión de Dios, y sin darse cuenta de que gracias a esa compasión él es profeta y él no está siendo devorado por los demonios, ¿no? Y después ahí se pone a esperar a ver qué hace el pueblo, a ver si se arrepiente o no. Y entonces se pone ahí sentado a esperar y Dios le da una calabacera que después le dé sombra. A ver si Dios destruye Nínive. Está ahí esperando en realidad, a ver qué pasa, ¿no? A ver si la destruye o se salva, ¿no? Pero y entonces resulta que un gusano, manda un gusano Dios. Cuidado, eso es muy importante. Un gusano. Hemos visto a veces como un gusano, una mosca, un mosquito, produce una transformación del carácter de la persona, de su físico, de su situación y de su... Se destruye la calabacera y el sol debería ser calvo, pienso yo, no sé, pero en cualquier caso le estaba machacando la cabeza y empezó a quejarse y desear morirse. Pero qué merengue. Pero qué merengue, ponte un paño en la cabeza o haz lo que sea,
o búscate una sombra, pero no. Era un melancólico. Era un... pues eso, un quejica. Un alfeñique, ¿no? Un alfeñique. Esa es la palabra. Un alfeñique, ¿no? Y bueno, enojo y pesadumbre, y vienen las quejas a continuación, ¿no? Sin embargo, predicó a toda la ciudad. Claro, porque tuvo que obedecer a Dios. Después de haber calles, acabado 3 días en el vientre de una bestia marina, sí. Lo primero que alegó Adán en su defensa ante Dios, defenderse ante Dios de la condenación del juicio que Dios le da. No te dije que lo comieras. Y lo primero que hace Adán es quejarse. Lo primero, por haber pecado, va y se queja encima. Encima de que peca contra Dios, desobedece a Dios, a pesar de la advertencia tan terrible. Se queja. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Me quejé. Se queja de la mujer que Dios le dio. Ya. Me dio de comer, pero tú podías haberle dicho que no. O sea que siempre la queja busca la exculpación, la justificación encima del pecado, del error, del egoísmo. Pero lo primero que alega Eva igual también después es la queja. Génesis 3:13. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Se queja, me engañó la serpiente. Pero hombre, pero tú podías haber resistido el engaño y no haber caído en él. Vamos a ver. La queja siempre es como una especie de disfraz de justificación, disfraz diabólico, de justificación ante un error, ante un pecado, ante pues una responsabilidad incumplida. Y entonces siempre justificando, pasando la pelota, pasando el problema a otro. Y por eso leemos Salmo 59, del 12 al 17. Quejas injustas y algunas quejas justas que Dios considera. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y no se sacian. Pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vemos la declaración de los que pasan la noche quejándose, como diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo, ¿cómo puede ser? Yo no merezco esto, yo qué sé, quejándose contra Dios o contra la familia, o contra la empresa, o contra quien sea, quejándose. En lugar de reconocer sus pecados, sus errores y sus irresponsabilidades. Sin embargo, ahí vemos a aquel que en medio de la aflicción, pues resulta que clama a Dios. Eso es una queja justa, pidiendo socorro. Señor, tú me ves como estoy, quebrantado, sufriendo, y tú lo estás permitiendo. Ten misericordia de mí. Es una especie de queja. Y recibe el consuelo y la confortación. Sabemos que quejica es un insulto a los débiles carnales y los niños, yo recuerdo, seguro, que me han llamado quejica y he llamado quejicas a otros, pero muchas veces, y tú recordarás que era muy propio de los niños. Eres un quejica, eres una quejica, eres un merengue, eres... ¿cómo has llamado tú antes? Un alfeñique. Un alfeñique. eres un debilucho.
Proverbio 23, 29 a 35. Vemos la queja de un alcohólico, del drogadicto, del alcohólico sobre todo. Es curioso, el alcohólico siempre se queja. En lugar de reconocer el mal de su adicción y la raíz de su alcoholismo, que siempre es el pecado, siempre es el orgullo herido, siempre es la frustración, siempre es pues el amor al dinero o el amor al pecado, ¿no? Pues en lugar de eso, el alcohólico siempre está de queja. Es que es un quejica crónico. No mereces. Salvo que es la queja viene cuando uno dice, yo no merezco esto. No merezco, yo ¿por no qué? Me lo merezco. ¿Cómo puede ser? Que no puedo dejar yo esto. El alcohol. ¿Para quién será el ahí? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron mas no me dolió, me azotaron mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Es tremendo. Se queja, pero no lo deja. Se queja, pero no lo deja. Entonces, sabiendo que le está matando por dentro, que le está llevando a esa autodestrucción y a ese desprestigio total, se queja y se queja. Esto es como cuando vas a la cárcel, la mayoría de los presos se quejan. Estoy aquí injustamente. Yo no fui el que robé, yo no sé qué, no sé cuál. Todos son inocentes. Entonces, y se quejan de que les han metido mucha más condena de la que merecen, de que no han tenido un buen abogado, etcétera. Y ahora, pues mira por dónde vemos ahí a un gerifalte del gobierno, el tal Cerdán, que se queja de estar en la cárcel comparativamente con otros que, como por ejemplo el exministro y su pupilo y su chofer y su correveidile, Coldo, pues que yo estoy en la cárcel y ellos no. Se queja, tú estás en la cárcel porque te han condenado. Es lo que tienes que ver. No te compares. Veremos a ver, eso sí acabarán en la cárcel. De hecho, al Coldo lo llevaron con las esposas atado. Entonces, en cualquier caso, siempre la queja, en lugar de la responsabilidad. Y es curioso como Pedro, el apóstol tan amado y querido, también se queja. Hay situaciones emocionales, sentimentales, en las cuales se queja. Y una de ellas es algo muy, muy especial. Juan 21, del 20 al 23, dice así. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fíjate tú, ¿y qué de este? Como diciendo, ¿qué pasa con este? Este es tu preferido, ¿no? A mí me dices ¿Qué que de este? A mí me dices, ¿qué vas a hacer con este? A mí me dices que lo voy a pasar, que me van a crucificar. Me van a llevar. Me van a llevar como ciego, como inútil de la mano, un ayo, y me van a llevar al patíbulo. ¿Y qué de este?
¿Qué pasa con este? ¿Eh? Esas quejas comparativas, ¿no? Que son siempre injustas porque no podemos compararnos. Somos diferentes. Y Dios, ¿quién le pedirá cuentas si trata de diferente manera a unos? Él tiene gracia y misericordia de quien quiere tener gracia y misericordia, y en la medida que él quiere. Y a unos les da una medida de fe y a otros otra. Y a unos les da una medida de poder y de unción y de autoridad y a otros otra. Y entonces esta comparación es un poco de envidia, de celos del pobre Pedro, que bueno, que una bendición tremenda de Dios, pero... Y vemos las quejas justas de Job. Habiendo sido considerado por Dios como un hombre íntegro, justo, Dios permite al diablo que lo destroce. Entonces, claro, Dios comprende que Job se queje. Sus amigos no lo comprenden, porque son tan religiosos que no permiten ni la más mínima queja. No hay queja justa, sí que la hay. Generalmente no son muchas las quejas justas, pero ellos, religiosones, no se ponen en la le piel, ven destrozado, le ven desguazado y le llaman quejica encima, sí. ¿no? O sea, entonces, bueno, leemos Job 6, del 1 al 4. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Está reconociendo que es Dios quien le está disciplinando, quien le está, pues eso, quebrantando. Y sin embargo, clama, oh, si mis quejas se pesaran justamente, se consideraran, estamos hablando de la balanza de la justicia, en la que está la queja y está la responsabilidad, ¿no? Y cuál es el resultado de la balanza, ¿no? Porque claro, él no había cometido errores tan graves como para sufrir una disciplina tan terrible, lo cual demuestra que Dios trata como quiere, pero además en este caso de una forma muy especial, porque el resultado fue glorioso de este tratamiento. Y seguimos leyendo esa queja de Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Se afirma en su queja: no me callaré. En la angustia en que estoy, no me callaré. Presentaré mi queja. O sea, y no por eso se ofende Dios. Job 9:27-35 dice así: si yo dijere olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, en mis propios vestidos me abominarán. ¿Hasta dónde tengo que? Hasta el 35. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Vemos a Job, que era considerado como un maestro, un sabio, y que aconsejaba a la gente del pueblo de la puerta de su casa, el portal, que es un lugar de autoridad y de comunicación social, ¿no? Y está, por tanto, acostumbrado a lo que es el diálogo humano, intelectual y religioso, y bueno, pues era admirado y respetado
pero no estaba acostumbrado a un diálogo con Dios, en la manera en que Dios le lleva. Ay, amigo, para crecer en ese respeto, vamos, absoluto a Dios, cuidado con Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en ese tratamiento reconoce que no es lo mismo. Si Dios fuera humano, tendría una defensa de hombre a hombre, con un diálogo racional, comprensible. Pero con Dios, ¿cómo puedo yo razonar? ¿No? Pero el resultado es que Dios acepta su queja, no solamente la acepta, sino que encima, en lugar de devolverles a sus amigos que le dejaron, le humillaron y que le llamaron quejica y que le culparon de su estado, en lugar de tener misericordia con él, Dios le lleva a que ore por ellos. Y leemos Job 42 del 1 al 6, algo muy precioso. Respondió Job a Yahvé y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta el 6. ¿Es ahí? Sí, hasta el 6. Luego lo que tú dices. Fíjate tú que lo que está diciendo Job al final es que se puso a pelear con Dios razonando. A juzgar a Dios. A juzgar a Dios. A juzgar a Dios por injusto. Porque Dios. ¿Cómo podía permitir tal quebrantamiento, que no cabe duda que es el mayor quebrantamiento de la Biblia después del de Jesús? Y al final, pues en esa relación con Dios se da cuenta de que ha sido un insensato, de que se ha puesto a hablar y a hablar religiosamente para defenderse a sí mismo, para defender su queja. Y sin embargo, Dios lo que hace es llevarle a la convicción de que Él es el alumno y Dios es el maestro, el catedrático. Háblame, enséñame y yo aprenderé. Y reconozco que antes de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos... Tenía una relación contigo religiosa, histórica, etc. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Ahora sé que realmente cómo eres. El omnipotente, el infalible, el santo. Y yo el ignorante. Y bueno, el resultado es que vamos a leer cómo Dios lo bendice. Job 42, del 10 al 13. Y quitó Yahvé la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Yahvé había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Había perdido todos sus hijos y ahora tiene 10 hijos nuevos. Claro, lógicamente sería no con la mujer insensata, perversa. No lo dice, pero... No, es de suponer. Es de suponer, porque esa mujer, tú fíjate cómo actuó. Lo abandonó, muérete ¿no? Ya, ¿eh? En realidad le abandonó, ¿no? Ella le abandonó, sí. Lo repudió. Ella le abandonó ya viéndole ya en un postrado, pues, terminal. Dijo, este ya, muérete ya. Y la abandonaría, porque no se explica que Dios pudiera usar a esa mujer para darle esa bendición, porque Dios hace justicia. No se habla de ella porque no es digna, no era digna de que se vuelva a mencionar ni su nombre ni
porque no aparece su nombre, ni siquiera su resultado. Así que vemos cómo Dios no condena una queja justa y entiende la debilidad del ser humano y el sufrimiento del ser humano y se mueve a compasión al final. Y al que se queja injustamente para intentar disfrazar su pecado y pretender engañar a Dios, pues desviar la responsabilidad a ese le mantiene en la queja y le lleva a que sea crónica. Pero aquel que busca realmente a conocer a Dios y aceptarle y servirle y obedecerle, su queja por el sufrimiento le toca el corazón. Y vamos a ver otra queja muy curiosa, la del rey Ezequías, cuando enferma gravemente de muerte. En Isaías 38, del 14 al 21. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Yahvé, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Yahvé me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Y Dios le sana. Masa de higos, cuidado con eso, ¿verdad? Sería interesante probar eso. Pero, bueno, pero porque Dios le sanó. Pero no, es Dios que le sanó porque, a lo mejor tú te pones la masa de higos y se te infecta más todavía. Pero también puede ser que Dios usa su propia naturaleza. Pero claro que sí. Lo curioso es que Ezequías hace unos ejemplos que me maravillan, como la grulla, como la golondrina y como el gemido de la paloma. La paloma cuando gime te hace llorar. Es increíble ver, oír el gemido de una paloma, especialmente cuando pierde a su compañero, o a compañera, ¿no? El gemido y la grulla, cómo hace la grulla. Eso no. A veces hemos oído a las grullas, hemos oído a las golondrinas también. No sé qué especie de alaridos que tienen unos gritos especiales, ¿no? Que no somos muy expertos en eso. Pero así gemía Ezequías. Y en toda la historia vemos que se narra de su enfermedad, como Ezequías en su queja dice, yo te he servido, yo te he obedecido, yo te he honrado. Y hace mención de las buenas obras y obediencias de su reinado hacia Dios, que es verdad, tiene memoria, ¿no? Y presenta así una queja justa, ¿no? En cierta manera, aunque, bueno, pues con arrepentimiento. Y se humilla, se quebranta. No dice, andaré humillado todos los días de mi vida precisamente por la situación en la que he pasado, ¿no? La enseñanza es tan espiritual es positivísimo, que en realidad llega a la conclusión de lo que es una vida espiritual. Vivir humillado todos los días de nuestra vida. Humillado delante de Dios, humillado porque no hay situación en la que podamos levantar la cabeza y decir, ¡ay! Qué éxito, qué importante, qué especial soy, ¿no? No, vivir humillado todos los días de nuestra vida. Esa fue la gran enseñanza de Ezequías y Dios le sanó y le restauró, ¿no?
Seguimos leyendo cómo el músico Asaf presenta su queja. Salmo 77, del 1 al 13. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahvé. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios tan grande como nuestro Dios? Es el resultado de ese clamor en medio de la queja, de su sufrimiento, su dolor y su angustia. El reconocer las obras amorosas, milagrosas de nuestro Dios, del único Dios verdadero, ¿no? Y bueno, pues ahí habla de que como su queja le llevaba a decaer espiritualmente y estaba en esa situación de quebrantamiento, pero clamó a Dios en medio de su queja y Dios lo reconfortó. Sí, tenemos que pensar que la misericordia de Dios es superior a su juicio. Y cuando a veces nos disciplina y nos juzga, sin embargo, siempre tiene ahí disponible su misericordia para curar la herida que nos hace. Habacuc 2, del 1 al 4, el profeta que presenta su queja delante de Dios con toda valentía. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está Habacuc viendo la perversión del pueblo de Israel y viendo, pues, sufriendo un poco como que el Señor se pasa de misericordioso y no da con la vara o permite bueno, en ese sentido es un sufrimiento terrible que todos los profetas manifiestan. Jeremías lo que sufrió al tener la visión de la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor y de la matanza y el desastre que Dios había determinado contra Israel por su rebeldía contra Dios, pues era un sufrimiento increíble y también se queja, y se queja y llega al punto de querer tirar la toalla, ¿no? dejar el manto profético y dejarlo todo e irse por ahí a una cueva. Pero bueno, pues estamos hablando de la respuesta de Dios. El fuego ardiente de Dios en su pecho. Pero Dios le da ese fuego ardiente que no puede tirar la toalla. No puede. Y entonces aquí está Habacuc
a la expectativa. ¿Qué me va a responder Dios con respecto a mi queja? A esta queja contra esta situación, contra toda esta injusticia, contra toda esta perversión, contra toda esta hipocresía religiosa, ¿no? Y entonces Dios le dice, no te preocupes, que la visión es correcta. Es correcta y que se efectuará. Tardará, pero le llega a la conclusión, el justo por la fe vivirá. Ten fe en la palabra profética. Por eso te he puesto como profeta. Sí, hemos de orar con el Salmo 64, del 1 al 4, en cualquier situación, en lugar de quejarnos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetar a escondidas al íntegro. De repente lo asaetan y no temen. Estamos viendo que de ora para que la queja justa sea escuchada por Dios. Y esa queja justa que es de sufrir y de estar indignado ante la perversión, ante la maldad, ante la incredulidad y ante la blasfemia, incluso de los que se llaman religiosos. Siempre es lo mismo. Y por eso, sé atento a mi queja, porque es una queja que viene de tu corazón, que odias el pecado, que odias la maldad y que lo has puesto dentro de mí. Entonces ahí sí que hablamos de quejas justas, ¿no? Y que las considera Dios. Está atento a la oración de mi queja, porque lo que busco es tu reino y tu justicia. Y claro, lo que no acepta Dios es la queja injusta, esa queja que disfraza. La queja egoísta, soberbia, ¿no? La queja del soberbio, la queja del egoísta. La queja del que no se arrepiente, del que se quiere justificar en su maldad. Este se justifica en su odio al pecado y a la injusticia, se justifica divinamente porque tiene el corazón de Dios, que es así, que aborrece el mal y que no puede pasar de largo ante la injusticia, ¿no? Y eso lo pone en el espíritu de los ungidos. Pero la otra queja, la injusta, es la que pretende disfrazar el pecado en lugar de odiarlo. Clamamos, por tanto, como el Salmo 142, del 1 al 7. Con mi voz clamaré a Yahvé, con mi voz pediré a Yahvé misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Yahvé, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hemos experimentado estas situaciones en nuestro ministerio muchas veces y por supuesto que hemos tenido estas quejas injustas y que nos han llevado a clamar a Dios. Tú ves, Señor, la perversión de tus enemigos, que son los nuestros, los demonios, cómo pervierten y utilizan a poderes políticos para que abusen de su autoridad, para que nos persigan, nos dañen, nos roben, nos calumnien y nos ataquen injustamente. Presentamos nuestra queja delante de ti, sabiendo que tú no estás de acuerdo con estas actuaciones maléficas, que las permites para que podamos aprender a humillarnos cada día delante de ti, a clamar a ti y a confiar en ti, a crecer en esa confianza que mereces, sabiendo que rescatas del hoyo nuestra vida y que
nos coronas de favores y misericordias en medio de nuestros enemigos. Amén. Padre, enséñanos, Espíritu Santo, a clamar así Amén. cada día y confiar en que tú les has vencido. Amén. Confiar en que estas persecuciones, sufrimientos, calumnias y ataques diabólicos son parte del discipulado que tú haces en nuestra vida para que aprendamos a conocerte más y más, participando de tus sufrimientos y para crecer en la fe y en tu amor y aprender a descansar en ti. Y tú haces la obra gloriosa, milagrosa en nuestras vidas. Oremos así cada día y démosle gracias. Sí, Señor, te pedimos primero perdón por nuestras quejas cuando no son justas, cuando son quejas egoístas o quejas por nuestras soberbias o nuestras frustraciones personales, Señor, pero te pedimos tu limpieza y que tú sanes nuestros corazones y nos hagas humildes, Señor, para comprender que sin ti nada somos, que solo tú eres el único que puede ayudarnos en todas las situaciones. Que vivamos en humildad, en mansedumbre, en obediencia a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Y sí, Señor, ayúdanos y defiéndenos tú. Tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Gracias que tú harás tu justicia, porque tú estás enfadado contra el impío todos los días. Y tú, Señor, vas a hacer que tus enemigos caigan en el mismo hoyo que ellos han abierto para el justo. Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, estás velando y solo permitirás lo que tú quieras permitir de toda la persecución o todas las dificultades. Gracias porque tú tienes un camino preparado para tus hijos y una victoria que ganó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, en el nombre de Yeshua. Gracias. Amén. Benditas quejas santas, que son aquellas que el Espíritu Santo lleva a producir en nuestras bocas, clamando a Dios contra el mal, el reino del maligno, contra sus injusticias, sus perversiones, en lugar de callar, consentir y otorgar, haciéndonos cómplices. Surgen esas santas quejas que claman a Dios pidiendo su justicia. Venga tu reino y tu justicia. Amén. Gracias, Padre. Amén. Hasta el próximo programa. Si Dios Si quiere. Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor nos bendiga.